Muy buenos días, estimado docente. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña exposición sobre el tema, ¿no? De Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizar el acceso al aborto y procesarla pues penalmente, ¿no? Por autoaborto según el Comité de la ONU. La tarea académica número uno, la parte dos, el curso de Ciudadanía y Reflexión Ética. En este caso, quien le habla es el alumno Rolín Antonio Flores del Águila, de la Facultad de Derecho, ¿no? Vamos para entrar en contexto un poco, los límites éticos pues, en la protección de los derechos de una niña y hacer un análisis del caso, ¿no? Es un caso digamos, bastante interesante porque de alguna forma esto refleja pues qué tan importante es tomar en consideración estas situaciones o hechos que se dan pues en el contexto y a la misma vez tener pues acciones inmediatas para minimizar de repente los daños irreversibles que pueda causar en la persona en quien ese daño esté, digamos, reflejándose, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿no? Nos dice que la ética, pues, es un componente fundamental, entendiendo, pues, de que, digamos, la noción del sentido de la ética, pues, nos hace tomar decisiones en la convivencia entre seres humanos, ¿no? Entonces, esto, digamos, a su vez, pues, en el tema de la aplicación, se pone a prueba, pues, situaciones excepcionales, ¿no? Donde se revelan, pues, límites éticos y dilemas morales, ¿no? Por ejemplo, este ensayo está muy enfocado, pues, en el caso de Camila, ¿no? Hemos enfocado, porque eso es lo que estamos trabajando, el caso de Camila, quien es la niña indígena, de origen indígena, quien fue víctima de este atropello, ¿no? Así lo llamamos. Entonces, eh, lo que, digamos, deducimos es de que en este caso, pues, nos arroja, pues, a la luz, ¿no? Sobre la intersección de la ética, ¿no? Entre la protección de los derechos de los niños y los límites éticos en la sociedad, ¿no? Entendiendo de que la sociedad, pues, es muy cruel cuando a veces eh, hay personas que de repente entre comillas, cometen de repente ciertas situaciones o hechos que ligan en contra de la moralidad o la ética de la persona, a veces, muchas veces incluso llevando este campo al aspecto religioso, ¿no? En este contexto, pues, el Comité de la ONU, de los Derechos Humanos del Niño de la ONU, concluyó pues que Perú infringió los derechos de la salud y la vida pues de Camila, ¿no? Puntualmente lo que nos especifica y es pues de que no se le brindó la información ni el acceso, digamos, a un aborto legal y seguro, pues, este, digamos, luego de que quedara embarazada como resultado pues, de la violación cometida por su padre, ¿no? De alguna manera ya era un episodio trágico, entonces mucho más trágico se volvió cuando el Estado hizo, digamos, un prácticamente caso omiso a esta situación y no brindarle de repente ese apoyo necesario para que esta situación no vaya a dañar mucho más el tema emocional de la persona, de la niña en este caso, y esto pues conlleve a un daño irreversible que se vaya a dar de manera permanente en toda su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante esta situación, eh, surge pues una pregunta controvertida, llamémoslo así, ¿no? En el cual pues, nos expresa, ¿no? ¿Cuáles son los límites éticos en la convivencia humana? Cuando se trata pues de proteger los derechos de una niña víctima de violación como Camila, ¿no? En situaciones pues que involucran pues el acceso al aborto y la persecución penal por autoaborto, ¿no? Entonces ahí cerramos eh, la pregunta. Entonces, nosotros sostenemos pues de que el caso de Camila en Perú ilustra una serie de dilemas éticos, ¿no? Como ya se mencionó, como mencioné más adelante, que emergen pues al abordar los derechos de los niños en situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Esto pues nos menciona pues de que, digamos, podemos comprender el problema ético que representa pues este caso, digamos que de alguna forma necesariamente refiriéndonos pues a conceptos claves, ¿no? La ética pues se refiere, por
por ejemplo, a un conjunto de principios, ¿no? Y a la misma vez esto pues orienta en el comportamiento humano y establece lo que se considera pues moralmente correcto e incorrecto, ¿no? Entonces, en el caso pues de Camila, la falta de información, o sea, no había una información correcta, y a la par de eso, pues no tuvo un acceso, digamos, a un aborto seguro, haciendo de que esto erosione pues la capacidad para ejercer una libertad obviamente que debería de haber tenido, de elegir, ¿no? Lo que a su vez, pues, esto llevó, pues, digamos, a enfrentar esas consecuencias negativas para su salud mental y física, como ya lo hemos repetido anteriormente, ¿no? Dañó mucho más de repente ese tema emocional, mental, físico, ¿no? De que de alguna forma pues constituye a su edad un grave hecho, ¿no? En el sentido de que no va a poder tener de repente una recuperación de manera pues eh, totalitaria o total, ¿no? Sino que van a quedar esos rezagos y mucho más se va, digamos, a, a ver más agravada al sentirse de que ella no pudo decidir en ese momento cuando pasaba pues esta situación bastante crítica, ¿no? Entonces, uno de estos principales, de estos principios, pues, para que esto de repente eh, no suceda, pues es el respeto por los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y la salud, ¿no? En el caso de Camila, pues la falta de acceso a un aborto seguro violó estos derechos, porque si hablamos de repente del tema de salud, emocionalmente no estaba bien y eso involucra un tema de salud. Derecho a la vida, se ponía en riesgo la vida de la niña. Entonces, ¿no? Esto hizo que el Comité pues, de los Derechos del Niño de la ONU reconozca esta violación ética al determinar que Perú no garantizó pues, el acceso al aborto terapéutico, a pesar de las circunstancias extremas en las que se encontraba Camila, ¿no? Entonces, eh, esto hizo de que Shelton, como principal, digamos, interesado en el tema de la exposición del caso, pues nos diga que la ausencia de la ausencia del acceso de Camila pues, a un aborto seguro también representó un trato diferenciado en el sentido de que estaba basado pues, en su género. Según el Comité de Derechos del Niño, esta situación la privó, ¿no? Del acceso a un servicio esencial para su salud y la castigó más bien por no cumplir con el con, por no cumplir con los estereotipos de género, ¿no? Relacionados con su función reproductiva. Entonces, también nos habla pues el tema de la convivencia humana, ¿no? Por ejemplo, que implica, digamos, la interacción de individuos con diferentes valores, ¿no? Creencias, leyes, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Y cuanto a estos valores, pues si leyes entran, digamos, en conflicto, ¿no? Van a surgir estos ciertos dilemas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Camila puntualmente, Perú se encontraba en un dilema ético, ¿no? Por así decirlo, obviamente no tenemos una legislación que también permita esto, ¿no? Sin embargo, por sobre todo ello está pues la vida, ¿no? En este caso de la víctima, ¿no? Entonces, por un lado, se tenía la obligación de respetar los derechos fundamentales de Camila, que incluyen pues un derecho a la salud y su bienestar emocional. Y por otro lado, se enfrentaba a una legislación que penalice el aborto, obviamente, en la mayoría de los casos. Este conflicto, pues de alguna forma, en el derecho de Camila a un aborto seguro y las leyes peruanas, pues generó un dilema ético, ¿no? Sobre cómo nosotros pudiéramos equilibrar ahí, poner un equilibrio ahí entre los intereses, digamos, equilibrar estos intereses en conflicto, ¿no? La falta de acceso, Camila, de alguna forma un aborto, pues seguro, también presentó un trato diferenciado, ¿no? Basado en su género según Ann Shelton, ¿no? Que era el presidente del comité, ¿no? Nos declara pues que Camila pasó de ser víctima a ser considerada una delincuente debido a la falta pues de protección proporcionada pues por las autoridades peruanas, ¿no? Eh, la libertad individual, por ejemplo, y la responsabilidad intrínseca, están intrínsecamente vinculadas en situaciones éticas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Camila, su libertad para elegir, eh, digamos,
para elegir o si continuar o no con el embarazo se vio pues gravemente limitada, ¿no? Debido a la falta de acceso eh, a la información, ¿no? Sobre el aborto terapéutico. Además, pues la presión ejercida por el personal médico, la fiscalía, que era la encargada de su caso, pues, ¿no? La privaron aún mucho más de su libertad y la revictimizaron, ¿no? Y por otro lado, pues la responsabilidad también recae en las autoridades de Perú, tanto en el sistema de salud como en el sistema legal, ¿no? De garantizar que los derechos de Camila se respetan y protejan, ¿no? Entendiendo que era una niña y no estaba preparada y mucho más todavía en la situación de cómo es que si este resultado de esta situación venía desde atrás, ¿no? Que era obviamente una violación de parte de su padre, y esto a la misma vez también consideraba un incesto, ¿no? En palabras pues, de Anne Shelton, que era el presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, nos dice, ¿no? Que estaba muy consternado por la forma en que nuestras autoridades han tratado a la niña de 13 años, ¿no? Que era la víctima de violación e incesto. O sea, lejos de protegerlo, lo que hicieron, pues, es, digamos, de esa este, esa extrema vulnerabilidad en la que se encontraba, fue revictimizada, fue acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales a su vez, ¿no? Y de hecho, de alguna forma, de, pasó de ser víctima a ser considerada una delincuente, ¿no? En las palabras de Shelton, ¿no? Eh, entonces, esto de alguna forma pues nos hace ver a nosotros que muchas veces tenemos situaciones bastante diversas en la cual las autoridades tienen que poner siempre el principio general como un punto que sobreponga sobre otros intereses, muchas veces de lo que puede juzgarte la sociedad o de repente lo que nosotros consideramos en algunas circunstancias, pues algo escrito en piedra, por así decirlo, ¿no? O sea, hay que variar en ciertas circunstancias, obviamente cumpliendo ciertos parámetros, ¿no? En resumen, pues el caso de Camila en Perú, pues de alguna forma nos ilustra de manera impactante, ¿no? Los límites éticos en la convivencia humana cuando se trata de proteger los derechos de una niña víctima de violación, ¿no? Para abordar estos dilemas éticos, pues es esencial la libertad individual con la responsabilidad de proteger los derechos de los niños, ¿no? Además, se requieren cambios estructurales en la legislación y las instituciones para garantizar que las niñas como Camila tengan acceso a un aborto seguro en casos de extrema vulnerabilidad, ¿no? Este caso pues nos plantea este caso nos plantea pues preguntas difíciles, ¿no? Sobre cómo nosotros me incluyo en este caso, cómo podemos proteger mejor los derechos de los niños, ¿no? En situaciones similares, porque entendamos de que esto no es un caso de repente aislado y único que vaya a suceder, va a haber mucho más. Quisiéramos que eso no suceda así, pero obviamente la situación a veces hace de que pasen situaciones que a veces nosotros no podemos manejar, hacen de que esto pase y se siga a veces prolongando de la misma forma estas duras situaciones en algunas niñas, ¿no? Una posible solución, pues, que nosotros consideramos, pues, es despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil y garantizar de alguna manera, pues, un acceso para las niñas embarazadas a servicios pediaborto seguros y la atención preaborto, ¿no? Especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, ¿no? Y obviamente la violación e incesto, ¿no? Además, pues, de modificar, ¿no? Lo que es nuestra normativa para que las niñas tengan acceso efectivo al aborto terapéutico y a la vez también, pues, hay información mucho más cercana con la finalidad de que esta situación no sea un tabú o no sea considerado de repente un tema aislado a los tipos de situaciones, ¿no? En las que se encuentren de repente distintas niñas, ya sean pues en provincia, distritos, o en la misma ciudad donde se desarrollen pues de repente toda la tecnología en la cual puedas conocer. Puede ser que también haya muchas niñas
desinformadas, ¿no? Y esto yo creo que se debía transmitir también a los padres para que se haga un efecto multiplicador y se dé un trabajo bastante productivo, ¿no? En última instancia, pues el caso de Camila, pues nos recuerda la importancia de abordar los dilemas éticos de manera justa y compasiva, ¿no? Protegiendo obviamente los derechos de los niños en situaciones extremadamente delicadas y garantizando que la ética y la responsabilidad prevalezcan en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, estimada docente. Espero haber contribuido de mucho en este tema que es muy importante para nosotros. Gracias, buenas noches.